Alfredo Botello, y el coordinador del grupo parlamentario, el senador Yulem Rementería. Muy buenos días a todos. Agradezco la presencia de las senadoras y nuestro amigo senador Alfredo Botello, por cierto, quien hoy cumple años. También aprovechamos para felicitarlo. Hoy tenemos dos temas de la mayor relevancia. Uno que tiene que ver con algo estrictamente inmediato, como es lo que está padeciendo la población en nuestro país. Y respecto de ello hablará nuestro amigo el senador Alfredo Botello, que es el tema de las medicinas y el desabasto gravísimo que hay de medicinas. Hoy nuevamente hay una toma del aeropuerto en la Terminal 1, en la Ciudad de México, y por supuesto que las personas que están ahí están reclamando un derecho que es una obligación al mismo tiempo el gobierno prestar el servicio del otorgamiento de las medicinas necesarias para la salud. Lamentablemente, por descuido, por negligencia, por una gran cantidad de cosas que nos explicará el senador Botello, no hay manera de poder tener el abasto suficiente de medicinas en nuestro país. Eso es gravísimo porque estamos hablando de la pérdida de vidas humanas. No se explica de otra manera el crecimiento en el índice de mortalidad a nivel país, en toda la República, respecto a años anteriores, en los datos que tiene la propia autoridad sanitaria. Y otro tema que no es tan inmediato, pero que es de la mayor relevancia, es el tema energético, el tema eléctrico específicamente, y la reforma que se pretende hacer en ella, que simplemente lo que quiere es echar un brinco para atrás a los años que ya quedaron en el olvido, a las peores prácticas que se tuvieron en este país, del autoritarismo y de la etapa monopólica, en donde evidentemente quedó claro que el país no puede caminar así, y que hoy los tiempos que corren en el mundo son absolutamente diferentes, y hoy lo que quieren es regresar a ello, a la contaminación, a la improductividad, a la verdadera ineficiencia, y por supuesto también en el corto plazo, en el muy corto plazo, seguramente a la falta de energía que provocará los apagones en nuestro país. Para ello nos hablará la senadora Xochitl. Empezaríamos por el senador Botello, si me permiten, para hablar del tema de las medicinas primero. Gracias. Como ya lo dijo nuestro coordinador, el derecho humano a la salud es un derecho que en el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no está cumpliendo con él. Desde un principio cambió el esquema de adquisición de todos los medicamentos en este país, por fidias, por fobias, por decires. Quiso cambiarlo para concentrar la adquisición en una dependencia que jamás había adquirido esta facultad de manera directa, la Secretaría de Hacienda. Tuvo que pasar 2 años y medio para que nuevamente este esquema de adquisición se dejara a las dependencias que lo han estado realizando históricamente. Sin embargo, con un desmantelamiento de los equipos que realizaban este tipo de adquisiciones. Ahora, él ha expresado que la distribución va a ser depositada bajo la dirección de un mando militar. El señor presidente no entiende que el problema no es la distribución, el problema es la adquisición, porque la medicina tiene que plantearse incluso con años anteriores y no de manera inmediata, porque los laboratorios necesitan hacer su programación. Es muy lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador no piense en el bienestar de los mexicanos, en el bienestar de los niños que hoy necesitan un medicamento, pero que por su necedad hoy no lo tienen.
por esa visión que él está teniendo para el manejo de esta importante atribución que tiene el Estado mexicano. Pedimos nuevamente a las autoridades de salud que aceleren el paso, que compren los medicamentos, que compren las vacunas, porque estamos a un paso el próximo año de caer totalmente en el desabasto. Nuestra solidaridad a las familias que el día de hoy, aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México y además en todo el país, se están haciendo visibles para pedir que ese derecho humano que les ofreció el presidente de la República llegue a sus familiares enfermos. Ojalá que los vean, ojalá que los escuchen, pero muy importante, ojalá que les atienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ser un poco breve, son temas que ya conocen. En el tema energético hay un cambio de paradigma mundial y eso es lo que este gobierno no ha entendido. Hoy estamos presentando un punto de acuerdo para que las automotrices puedan tener suficiente energía limpia. El problema de los coches eléctricos no es solo que sean eléctricos, es que tienen que ser fabricados con energía limpia. Y las plantas tienen que comprobar dónde generan la energía y cómo la están consumiendo. La CRE ha parado una serie de trámites que impiden que la industria automotriz pueda cumplir el mandato que para 2022 el 100% de la energía que consumen se produce por fuentes limpias. No es que ellas quieran, ellas hicieron ese compromiso mundial, la General Motors, Volkswagen. Por eso han amenazado que de no permitírsele contar con energía limpia, se van a tener que ir del país. Ellos no pueden tomar energía de la CFE que viene de carbón, combustóleo, de todo tipo de combustibles fósiles y además energía limpia. Entonces, en ese sentido, este punto de acuerdo lo que busca es que si se resuelve el problema de que los coches de México puedan entrar al mercado de Estados Unidos, porque además ahorita tenemos el problema que se está poniendo una barrera comercial ilegal, por supuesto, todo el apoyo a la Secretaria de Economía para que pueda lograr que los autos eléctricos también se puedan vender en Estados Unidos, porque la industria de la exportación de automóviles representa el 25% del país. Entonces, es un gravísimo problema si los autos no se pueden vender, pero es un gravísimo problema que nos digan que sí los podemos vender, pero que tienen que ser 100% cero emisiones en su fabricación. Entonces, por eso es importante este tema. Por otro lado, también estamos presentando un punto de acuerdo porque México firmó el Compromiso Mundial para la Reducción del Metano. El metano es un contaminante que en 10 años se puede capturar en la atmósfera y es mucho más fácil de reducirlo que el CO2. Entonces, estamos presentando un punto de acuerdo para que nos diga el gobierno cómo va a cumplir este compromiso de reducción de metano. Se suma a la iniciativa que presentamos la semana pasada para que se ponga en la Ley de Cambio Climático el tema de los automóviles eléctricos, porque hoy no está. Y por último, dejar claro lo que ayer le dijimos a la secretaria Nale. Miren, después de una orden de investigación con datos del SENACE y de la CRE, logramos entender que las tarifas, ustedes van a ver aquí, la línea negra es el costo al que CFE compra la energía. Si ven, se ha desplomado. De una manera artificial modificaron el precio. Ok, son Robin Hood. Le roban al rico, pero no se lo están repercutiendo a la gente. Las tarifas están abajo de compra, de venta de luz, y los precios al consumidor, que es la verde para alto consumo, o sea, y el consumidor de media tensión, la azul. O sea, pudiendo bajar las tarifas al ciudadano común y corriente, este gobierno ha decidido que permanezcan altas para tener la excusa
de presentar una reforma energética. Presentaremos una denuncia por la manipulación del mercado eléctrico. Es un delito. Esto que está sucediendo es un delito, porque lo están haciendo a la mala. La Comisión Nacional de Competencia tendrá que investigar. Y lo más importante es dónde está ese dinero. ¿Quién se está quedando con ese diferencial? Porque los subsidios siguen en el orden de 84 mil millones de pesos este año. Entonces, no bajan las tarifas y no se reducen los subsidios. Entonces, por eso creemos que es muy importante dejar claro que si el gobierno quisiera, podría haber bajado en el orden de un 10-15% las tarifas eléctricas a los consumidores y al contrario, las ha subido conforme a la inflación. Por eso le volvemos a decir a Rocío Nale que su reforma nació muerta y aquí la vamos a enterrar. Si le quieren dar vida artificial en la Cámara de Diputados, allá ellos, pero no es una reforma que beneficie a los ciudadanos. Es una reforma que atenta contra la libre competencia y lo que este gobierno quiere es perpetuarse en el poder, controlando a quién le dé energía, a quién no, a qué precio. Muchas gracias. Si ustedes nos los permiten, senadoras, senadores, pasaríamos a las preguntas de parte de los compañeros de La Fuente. La primera pregunta es de Luis Carlos Rodríguez, del Universal. Senadores, buenos días. Siguiendo con el tema que ayer creo que ya se pronunciaron con lo del fiscal general Gers Manero, hoy sigue la información de que recibió transferencias millonarias ya como funcionario federal de esta administración. Quiero saber si en este tema sigue la insistencia de que comparezca y si también habría que llamar a comparecer al nuevo jefe de unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez, quien dice que no hay ninguna investigación al respecto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la postura del PAN? Bueno, pues es muy clara. Al final, para la ley no debe escapar nadie. También decir que lo que hemos dicho ya en este mismo lugar, no en una, en más de 2 o 3 ocasiones, es que requerimos la presencia, la comparecencia del fiscal para que explique no esto nada más, sino muchas otras cosas que están en la agenda del país y que ameritan una explicación ante el órgano que puso al fiscal en el lugar que se encuentra, que es el Senado de la República. Ayer se tocó el tema específicamente en la Junta de Coordinación Política y se reiteró la solicitud para que se pudiera convocar al fiscal a que compareciera y se explicara lo que se tiene que explicar. Y respecto a los otros temas y al del nuevo titular, bueno, pues habrá que hablarlo. De momento lo que pedimos es que sea absolutamente imparcial en la investigación y que se lleve conforme a derecho, que es lo que tiene que ser. A mí me parece increíble cómo se enreda el presidente cuando se trata de corrupción de los suyos. Es increíble cómo a Ricardo Anaya, con un dicho de que le dieron dinero que no han podido probar, está indiciado o está en investigación. Pero cuando descubren a los suyos con propiedades millonarias, con transferencias millonarias, con pagos en efectivo, es la pregunta, ¿de dónde salieron los 42 millones que su secretario particular y compañía depositaron en efectivo? Es absolutamente falso que hayan sido depósitos por el sismo, porque la gente que quiere dar va y deposita directamente al banco. Aquí eran fajos de 50,000 pesos, de billetes de una misma denominación, en un carrusel encabezado por el secretario particular del presidente. Ante esas evidencias, la pregunta al fiscal general es ¿de dónde salieron esos 42 millones? ¿Qué empresario lo puso o qué narcotraficante lo puso? Esa es la pregunta, porque ese dinero no salió de la nada. Así es que, señor presidente, basta de impunidad. La casa se barre de arriba para abajo, pero también se barre la propia casa, no solo la casa ajena. Y en este caso hay absoluta impunidad cuando se trata de sus colaboradores. Muchas gracias.
La siguiente pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Pues dos puntos. La primera, su opinión respecto a de que la semana pasada le hacemos una pregunta a usted, coordinador. El presidente de la República la retoma a pregunta de un compañero de la fuente presidencial. El día de ayer se da la reunión entre Santiago Krill Miranda y el secretario de Gobernación. Se acuerda la reunión de los gobernadores de Acción Nacional, todo parece indicar para la próxima semana, pero la pregunta es la siguiente: ¿usted como coordinador o Kenia estarían dispuestos a reunirse con el secretario de Gobernación, siendo que ya se abrió esta puerta para el diálogo con las fuerzas, obviamente, de oposición que ellos consideran? Por supuesto, a mí me parece que en política el diálogo nunca se debe de agotar, debe de existir la posibilidad de que se dé el diálogo con respeto, con la convicción de defender aquello en lo que uno cree, pero al final con total apertura para escuchar y para exponer los temas que tiene que exponer el PAN. Por supuesto que en el momento adecuado, en cuanto se dé la posibilidad de esta reunión, pues la celebraremos y la llevaremos a cabo. Ya habíamos comentado aquí mismo en alguna ocasión que había una fecha propuesta en el que se había acordado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, la posibilidad de reunirnos con todo el grupo parlamentario del PAN. Por algunas razones no se pudo realizar, pero está la puerta abierta para platicar, para dialogar siempre. No se puede entender la política si no es a partir del diálogo y del cruce de ideas y de exponer los argumentos, y llegarán los acuerdos, ojalá. Eso es en donde se tiene que construir las políticas del país, y no en la división, no en la polarización y no en la cerrazón. Así que la respuesta es sí, sí estamos dispuestos a dialogar con respeto y exponiendo, por supuesto, la posibilidad de exponer lo que el PAN piensa y lo que cree que se debe atender en México de manera prioritaria. Y ya finalmente el tema del supuesto montaje el fin de semana de un video que publica el presidente López Obrador, donde supuestamente se ve un vagón o simulación de un vagón con sillas. Incluso nosotros que vimos la fuente presidencial, antes de, bueno, más bien después de que sale el video, está la imagen del gobernador del Estado de México que llega a Santa Lucía. Obviamente es algo que no concuerda con el tema del video. Si nos puede dar una opinión respecto al video, coordinador, o Kenia, o quien sea. Bueno, yo lo único que les puedo decir es que evidentemente, primero, no es el tren, o sea, no es el vagón, porque ahí pareciera que se hablara del vagón en el que van a recorrer los ciudadanos cuando esto funcione. Segundo, no es la vía, no es la línea de ferrocarril por la que va a transitar, es la actual, es la de carga, no tiene nada que ver con la que está proyectada. Tercero, se habla de que ese proyecto podría estar 17 o 18 meses después de inaugurado el aeropuerto. La pregunta obligada es, ¿y mientras cómo se va a trasladar a la gente? Se hablan de 45 minutos, sí, 45 minutos a partir de la llegada al punto de inicio de ese recorrido. Entonces, la verdad es que es un proyecto, como todos lo sabemos, que simplemente salió de una ocurrencia, como lo fue la otra de parar el que ya existía, con estudios de hace años, y que francamente fue un verdadero despropósito y un costo elevadísimo. Hoy, si se saca la cuenta y se toman los datos, por supuesto, de la Auditoría Superior de la Federación y de lo que costó la cancelación, más lo que está costando más las incomodidades que generará, en ningún caso no hay forma de poder argumentar que este cambio de proyecto y el generar uno nuevo, el Santa Lucía, pueda ser viable y pueda ser benéfico para nuestro país. Entonces estamos ante un acto de simulación para hablar de que se va a inaugurar, cuando la verdad es que esa inauguración no podrá llevar, a partir de esa inauguración no habrá cómo ir a él. Se habla de la construcción de nuevas autopistas, tampoco están hechas, tampoco hay la liberación de derecho de vía ni para el tren ni para las autopistas. Entonces estamos hablando simplemente de proyectos, de sueños, de cosas que se dicen, pero que no tienen un sustento, ni siquiera la posibilidad de ver que en el tiempo las podamos lograr. Entonces, por supuesto que reprobamos esta actitud, porque no tiene razón de ser engañar a la gente así. No hay una posibilidad de que la gente crea que vamos a obtener las soluciones que se pudieran obtener con un proyecto mejor hecho, bien planeado. Es más, apenas les van a entregar en el mes de diciembre, o durante este mes pues, seguramente a mediados del mismo, los estudios de factibilidad y navegabilidad aérea
Entonces estamos hablando de un proyecto en el que no sabemos qué van a reflejar y ellos ya tienen la fecha de inauguración. No hay cómo llegar a él, no está lo de aeronáutica resuelto y bueno, ya tienen hasta cómo inaugurar. No sé cómo se puede empezar al revés los proyectos en este país causando los problemas que se están causando. Debiera de corregirse, debiera entenderse que este país no puede manejarse a contentillo de los caprichos de una persona, así sea del mismo presidente de la República. Gracias, senador. Finalmente, Gerardo Segura, de Azteca Noticias, les envía una pregunta. Su mensaje dice así: ayer, Claudia Sheinbaum aseguró que el tren en el que se mostraron en un video haciendo un recorrido por el aeropuerto de Santa Lucía es verídico y real. Sin embargo, no se tiene conocimiento de que existan trenes así. Parece que es totalmente falso. La pregunta es, ¿qué opinan de que todo parece indicar que anda en campaña la funcionaria, pero diciendo mentiras? Es decir, ¿arrancó la campaña con mentiras? ¿Qué opinan? Y Mira, luego, la verdad es que sí anda en campaña y la ciudad se está cayendo a pedazos. Habría que ver lo que pasó en el circuito interior. Tenemos un problema grave de mantenimiento en esta ciudad. Una ciudad donde chocan los trenes porque fallan las vías de comunicación. Una ciudad donde se quema el cuarto de control porque falla el sistema de incendios. Una ciudad donde se cae el metro porque hay corrupción en su construcción y fallas en su mantenimiento. Una ciudad donde el circuito interior se cae a pedazos, lo vimos el sábado. Entonces necesitamos que la jefa de gobierno se ponga a trabajar en lo que se le contrató, que es darle mantenimiento, darle servicios a esta ciudad, y si lo hace bien, que la premien. Pero primero, que lo haga bien y atienda a los ciudadanos. Voy a explicar cómo está lo del tren. Miren, hay una vía de carga que pasaba por dentro de donde está actualmente el aeropuerto de Santa Lucía. Esa vía era la vía Polanco-Teotihuacán. Hay un tren turístico que sale en Polanco cada 2 o 3 meses y que llega a Teotihuacán. Se acaba de cambiar el trazo de ese tren y se sacó fuera del aeropuerto, pero seguramente quedó la vía de adentro. Y antes de desmontarla, hicieron este viaje. Pero es un pequeño tramo el que existe. Se tienen que construir 2 vías paralelas al actual tren de carga. Lo que sí es una simulación es que se le haga creer a la gente que hay un tren que va al aeropuerto cuando es un proyecto. Y estoy segura que por donde viajaron lo hicieron en reversa por la vía que está dentro del aeropuerto. A eso le llamo la simulación. Esa era la antigua vía de carga del tren que llega a Teotihuacán. Gracias. Se hace obligado a hacer una reflexión a propósito de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y lo primero que hay que decirle a la señora Claudia Sheinbaum es que deje de estar de palera del presidente y se ponga a trabajar por los capitalinos. Lo que está pasando en la Ciudad de México en términos de inseguridad es brutal. Es claro que ella tiene una agenda y no es resolver los problemas de quienes vivimos aquí en la capital. Así de claro, no hay un tren para ir al nuevo aeropuerto, no lo hay. Pueden mentir, pueden simular, pueden hacer cualquier tipo de circo, pero no lo hay. Va a inaugurarse probablemente el aeropuerto, pero inaugurándose sigue sin haber un tren que lleve a los mexicanos, a los turistas, al nuevo aeropuerto. Es muy lamentable que quieran dar todos los días a tole con el dedo a los mexicanos. Es una mentira. Tanto la jefa de gobierno como el presidente de la República mienten por sistema, mienten todos los días, miente el presidente en las mañaneras, 88 mentiras al día, dice el presidente de la República, y qué lamentable que ahora ocupe a la jefa de gobierno para este tipo de mentiras. Y la jefa de gobierno debería de tener autoestima, debería de reconocer su posición y debería de no dejarse manipular por el presidente de la República. Gracias. Sería todo. Claro que sí. Perdón,
quisiera hacer un comentario. Sé que ya hablaron del tema eléctrico, pero me sumé un poquito después y no quiero dejarlo pasar. A ver, yo quiero ser bien claro con los ciudadanos. En el PAN no vamos a aprobar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque implica energía sucia y cara. Lo que necesitamos en México es energía limpia y barata, competencia para que quien produce más barata la energía y más limpia la pueda poner al acceso de los ciudadanos. Entonces, que no se confunda nadie. El diálogo es normal en política, aquí existe todos los días, logramos muchos consensos de leyes. Qué bueno que el encargado de política interior ha venido en una agenda recibiendo distintos liderazgos de los partidos, pero que se escuche fuerte y claro, jamás eso va a implicar que el PAN sacrifique lo que cree correcto para el país. Y con toda claridad decimos, la reforma eléctrica no va con el apoyo de los senadores del PAN, para que no se anden confundiendo nadie, porque es dañina para los mexicanos. Que sí, todo lo que sea positivo para México, eso pues por supuesto que sí, siempre sí, pero así simplemente no. Y está muy fácil, no tiene los votos Morena. La respuesta a ese planteamiento de Morena y del presidente es no, y listo, lo que sigue, porque no pueden lograr los votos si nos mantenemos firmes. Muchas gracias. Muy bien. Muerta. Muerta. Si nos permiten, tenemos otra pregunta. Les pregunta Leticia Robles de La Rosa de Excelsior. Buenos días, senadoras, senadores. Es un tema que se relaciona con el PAN y el Senado, pero que no son los temas que ustedes están tocando. Hubo recientemente una elección para senador de Nayarit y el PAN ha quedado muy por debajo en las preferencias electorales en la entidad. Quisiera preguntarles a ustedes, como militantes del PAN, ¿qué mensaje les deja el hecho de que hasta hace poco ustedes gobernaban ese estado y hoy han quedado en el 5º lugar de preferencias electorales para ocupar un lugar en el Senado? Está por debajo del PRD, incluso, ahí en Nayarit. Entonces, quisiera saber a ustedes qué mensaje les deja eso. De esto podría hablar mucho mejor nuestra compañera Nayarit, pero lo que te puedo decir es que al final del día hay cosas y tareas que hay que realizar, que se están atendiendo, que se están realizando. También decir algo, el gobierno del PAN era solamente eso, era las siglas porque no estaba funcionando como tal. Le hay que reconocer que el gobernador había estado, hasta esta elección, estaba entregado a Morena. Hay que decirlo con todas sus letras. Entonces no extraña que el resultado pueda ser como el que fue, porque tenemos un gobernador que utilizó las siglas del Partido Acción Nacional y luego se entregó lamentablemente a Morena, por razones que desconocemos, pero esa es la verdad. A mí me gustaría contestar eso de manera individual, porque luego estamos todos y tenemos en política tenemos opiniones distintas y son válidas, ¿no? Y a veces cuando uno se para y hace el planteamiento, pues si estás enseguida parecería que lo avalas, y yo no quisiera hacerle eso a mis compañeros. Yo tengo una opinión distinta, la hice pública ayer a través de redes sociales. Si me preguntan al rato, les doy con mucho gusto mi opinión. A mí me parece que, bueno, si me autorizan a hablar a título individual, a mí me parece que el PAN tiene una crisis fuerte y que no debemos de echar culpas. O sea, ese estado lo ganamos con las siglas del PAN. A mí me tocó ser dirigente, y en esa dirigencia, dirigente y secretario, y fue un orgullo haber ganado ese estado. Fuimos por el candidato, lo propusimos, se ganó y arrancó todo bien. En el camino pudo haber habido lejanía, pero a mí me parece que el resultado actual, que el PAN después de gobernar hasta hace unos meses ese estado, se vaya al 5º lugar, o sea, no le ganó a un solo partido en la elección, a uno. O sea, me puedes hablar de una caída,
pero todos, o sea, te ganó el PRD, te ganó el PRI, la competencia se dio entre Morena y MC, en un estado que tú gobernabas unos meses antes. No, yo sí creo que hay que hacer un análisis hacia adentro, un diagnóstico realista, aceptar errores, escuchar voces distintas. Nadie tenemos la voz absoluta, no la tengo yo, pero tampoco la tiene nadie más, y entre todos buscar corregir el rumbo, porque no va bien las cosas. Si sumas las elecciones de los últimos años, de 2018 a la fecha se han perdido 4 estados gobernados por el PAN. Puebla y Baja California en 2019, Baja California Sur y Nayarit en 2021. Y hoy esta elección, pues ¿cuántas tenemos que perder para que aceptemos que tenemos un problema para corregirlo? Y lo digo en ánimo constructivo. Yo quiero mucho al PAN, quiero que salga adelante, pero no creo que sirva de nada taparnos los ojos. Me parece que hay que sumar, incluir, escuchar voces distintas, y hoy la respuesta en ocasiones, y asumo mis palabras, son más bien excluir, criticar y simular. Entonces, yo en lo personal creo que sí tenemos que corregir rumbo. Esa es mi opinión, y bueno, perdón que lo dije aquí junto con ustedes. Yo voy a hacer un comentario desde afuera del PAN. Yo no soy militante y quizá no tendría que opinar, pero mientras los partidos políticos, llámese PAN, PRI, PRD, Morena, traigan gente inmoral, corrupta, con tal de ganar, las consecuencias se pagan tarde o temprano. Creo que llegó el momento de entender que puedes tener una marca muy buena, pero a veces es mucho más importante un candidato decente. Vean lo que va a hacer Morena en mi estado de Hidalgo. Puro expriista corrupto, abanderado por Morena. ¿Cuál es el cambio? Simplemente porque hoy tienen una buena marca. Me parece que el PAN tiene que transitar hacia buscar ciudadanos con calidad moral, con trabajo, y no solo el triunfo por el triunfo, porque tarde que temprano se paga. Gracias. Gracias. La última pregunta es de Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Buenos días a todos. Es un tema a lo mejor no, pues un tanto banal, lo califican así muchos. ¿Cuál es la postura de la bancada de los senadores del PAN respecto a esto que está pues, sucediendo en el Congreso de la Ciudad de México para prohibir las corridas de toros en la capital del país? Quisiera conocer cuál es la postura de ustedes. Sobre todo un estado como Aguascalientes, 100% taurino, ¿no? Por favor. Eso tiene que ver con una decisión estrictamente del Congreso local. Habrá que ver y esperar cuál es la resolución final para ver, de podernos pronunciar con ellos y platicar con ellos. No tenemos en este momento la información suficiente como para poder comprometer algo en lo que tendremos que dialogar con ellos. Falta el pleno, por supuesto, hay un proyecto en comisiones, pero habrá que ver qué destino tiene en el pleno para poder en todo caso resolver, para no intrometernos en la vida interna y en el proceso que tiene que llevar adentro este propio organismo que respetamos mucho, que es finalmente el Congreso local. Gracias. Sería todo, no tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a las senadoras y a los senadores del Grupo Parlamentario del PAN y comentarles a nuestros amigos de las cámaras que por favor no se